Sí, Dani, bueno, recién estábamos en la comisión que se sigue desarrollando y en la cual el oficialismo ya tiene el dictamen por este proyecto de ganancias para tratarlo mañana aquí en el Congreso. La sesión va a comenzar a las 13 y el interrogante que nosotros poníamos, Dani, hace un ratito era la cuestión de bueno, los 129 diputados y diputadas que hacen falta para tener quórum. El oficialismo también confía en que va a tener, en este caso, esos diputados para llegar y dar tratamiento, pero mejor le preguntamos a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, que nos recibe muy gentilmente. Bueno, ¿están los 129 votos? ¿Cómo imaginan que va a ser la sesión de mañana en este proyecto de ganancias? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, estamos trabajando intensamente en estas horas para lograr que mañana seamos 129 diputadas y diputados tratando no solamente el proyecto que elimina ganancias o el impuesto al salario para los trabajadores, sino también la creación de nuevas universidades públicas y el proyecto también que de alguna manera regulariza la situación de trabajadores que hoy están en negro y que pueden incorporarse al mercado laboral a través de un blanqueo que las pymes pueden hacer sin pagar cargas patronales por 2 años. También este proyecto es muy importante para los trabajadores beneficiarios de la UH, que también se ven beneficiados. Son leyes, las de mañana, muy importantes que deberían salir del calendario electoral y de la ventaja electoral que algunos sectores de la oposición quieren sacar con estos proyectos. Son beneficios concretos para los argentinos y las argentinas. Recién lo debatíamos con Daniela allí en la comisión y decíamos, ¿no? Creíamos nosotros que en este caso Juntos por el Cambio no imaginaba que el proyecto iba a llegar rápidamente a la Cámara de Diputados y por eso se apuraron en tuitear y recién en comisión también decían que no van a acompañar el proyecto. ¿Cómo lo toman esto ustedes? La verdad que lo va a tomar mal la gente, ¿no? Hay 800.000 trabajadores y trabajadoras que dejan de pagar el mal llamado impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario. Y además, ¿sabes qué pasa? Uno tiene que tener coherencia con su propia historia, con su propia trayectoria, con lo que hace y lo que dice. Macri llegó al gobierno diciendo que en su gobierno no iban a pagar ganancias los trabajadores. Y en su gobierno se duplicaron la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias. Pero muchísimos, te diría casi la totalidad, diputados y diputadas de esta Cámara, también dijeron lo mismo, que iban a trabajar por la eliminación de ganancias para los trabajadores, por la educación pública y por los derechos laborales. Entonces yo creo que mañana tenemos la oportunidad concreta de que los diputados y las diputadas de los distintos espacios políticos, con su presencia, con su palabra y con su voto, puedan demostrar que lo que dicen se hace y puedan ser coherentes con esa historia y con esa trayectoria. Yo aspiro que mañana vamos a tener quórum y que vamos a lograr la sanción de estas 3 leyes, porque creo que la campaña electoral tiene que tener límites, ¿no? Y me parece que un límite es, digamos, que todo sea discutible en el marco de las ventajas electorales que pretendan sacar y nos olvidemos de alguna manera que estamos legislando para los tiempos y para esta situación tan difícil que vive la Argentina en términos económicos y sociales. Que también hay que decir que, digamos, esta situación se está dando porque Macri otorgó la deuda, generó la deuda más grande que la Argentina tuvo con el Fondo Monetario Internacional. Y este acuerdo, lo dijo Máximo en su momento y casi lo echan de la Argentina, es inflacionario. Y también hay que decir que Sergio, al día siguiente de las PASO y por las situaciones que se fueron generando, tuvo que aguantar una devaluación del 20% por parte del Fondo Monetario Internacional. Yo la verdad quiero decir que si Sergio no hubiese sido el ministro y el ministro hubiese sido cualquier otro, no sé qué hubiese pasado con esa devaluación. Pero así como la aguantó y la está intentando reparar con medidas todos los días y efectivas, necesita que en algún momento los diputados y las diputadas dejemos la campaña de lado y pensemos en el bienestar y la felicidad y la recomposición de la vida de los argentinos y las argentinas, que está complicada. Dani, te está escuchando, Cecilia. Sí, Bueno. Gracias, Nico. Cecilia, muchas gracias. Acá Daniela la saluda. Bueno, a ver, lo que argumenta Hola, Dani. la oposición... Hola, buenas tardes. No me trates de usted, Dani, por favor, te lo pido. Intento, hago todo el esfuerzo. Cecilia, gracias por liberarme de esa situación. Bueno,
La oposición lo que hace es argumentar esto de la frazada corta, ¿no? Y decía yo hace un ratito, tratar de poner a argentinos contra argentinos, diciendo, si se libera a algunos de pagar ganancias, en realidad son ingresos que le van a faltar a otros millones de argentinos y la van a pasar mal. A mí me da la sensación de que hay que responder a eso, para que el resto de los argentinos también se queden tranquilos, ¿no? Que hay una respuesta que dio Sergio Massa para eso. Sí, a mí me ha pasado que algunos en estos días hablan de que las provincias pierden ingresos. En primer lugar, Sergio mandó la separata con el presupuesto que implica de dónde van a surgir recursos. Y que de alguna manera yo creo que, digamos, también tiene que ver con esta discusión profunda que tenemos que dar en la Argentina de cómo se ordena la puja distributiva. Cómo hacemos para que los que más tienen de alguna manera más pongan y más paguen, y que no siempre los más débiles sean sujeto del uso y de abuso de los poderosos, que es lo que termina ocurriendo cuando el neoliberalismo se instala gobernando la Argentina. Pero a mí me parece que también tienen que entender que esta plata de ganancias vuelve a las economías regionales de cada una de las provincias. Claro. Los rosarinos, los santafesinos, digamos, tienen que entender, digamos, que no es plata que Santa Fe o Rosario pierden, como me plantean algunos, sino que es plata que los rosarinos, los santafesinos, los cordobeses, los misioneros van a tener en el bolsillo para gastar en las economías que se producen en esas provincias. Es el círculo virtuoso de la economía, que es la que hace funcionar la economía argentina con lo propio, con lo nuestro, ¿no? De la misma manera que es importante que remarquemos y hagamos mucho hincapié en que la creación de universidades públicas no es solo la posibilidad de los chicos de recibirse en una universidad pública, tanto que se habla del Estado y el mal funcionamiento del Estado. Cuando hay educación pública, el Estado funciona bien, sino que además la universidad en Río Tercero, en Pilar, en el Delta, en Ezeiza, permite que los chicos de ese lugar puedan estudiar en ese lugar con sus compañeros, con su familia cerca, y que además puedan estudiar, porque muchas veces no tienen la oportunidad ni de pagar el pasaje para irse a otro lado a estudiar, ni de alquilar, y además cuando se desarrollan en su comunidad, se quedan en su comunidad. Mira, yo recibí a Ferrer, a Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero, que no es de nuestro espacio político, es de Juntos por el Cambio. Ustedes se acuerdan la situación trágica que vivió Río Tercero. Y él me decía, Cecilia, para nuestra ciudad, para Río Tercero, la universidad es un antes y un después, porque es de alguna manera la refundación de nuestra ciudad, que los chicos estudien y se queden en Río Tercero, es muy importante. Y además irse a estudiar hoy a otro lugar es difícil. Sí, es difícil, es caro, bueno, sí, todo lo que acabas de explicar. Ahora quiero preguntarte por presupuesto, porque recién lo mencionabas, pero también, bueno, por tus orígenes dentro del radicalismo, en las últimas horas han pasado muchas cosas. Esto de Raúl Alfonsín llamando a votar a Sergio Massa. En la ciudad una situación bastante similar con Leandro Santoro. ¿Cómo? ¿Dije Raúl? Dije Raúl. Bueno, de Leandro Santoro en la ciudad también, ¿no? Sumando algunas de las propuestas de Lustó. Ayer Nito Artaza estaba acá en C5N, bueno, también se sumaba en el mismo sentido. ¿Cuál es la invitación al radicalismo? ¿Y qué es lo que estás viendo dentro del radicalismo después de tantos años, ¿no? De la disputa por un lugar que parece nunca llegó dentro de Juntos por el Cambio. Mira, yo creo que como nunca antes esta elección pone en disputa 3 modelos de país y 3 ideas de la Argentina. Y estoy convencida que aquellos que, digamos, tenemos un origen radical, que tenemos orígenes alfonsinistas, de alguna manera tenemos que tomar partido y entender que nada más lejos de lo que representó el radicalismo de Alfonsín, de las ideas de la recuperación democrática, del bienestar social, del consenso democrático, que las otras opciones. Yo creo que naturalmente el radical va a ir a votar a Massa por las opciones que representan los otros candidatos, más allá de lo que digan los dirigentes, porque creo que también, digamos, el dirigente radical quedó bastante devaluado en muchas situaciones en términos de la representación electoral, porque se licuaron y los terminó llevando Macri como Pachico para el colegio, ¿no? Y es una lástima porque hay muchos gobiernos radicales a nivel provincial, a nivel municipal, que son buenos, que son valorados, que se reivindican en elecciones, pero me cuesta creer ya que el votante radical se defina por lo que diga una convención radical o algún dirigente radical. Igual
yo creo que es una etapa en la Argentina nueva, ¿no? Donde en esta elección van a converger lo mejor de las ideas del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales. Me parece que tenemos que construir un gobierno de unidad nacional, como dice Sergio, pero no entre los partidos políticos solamente o con los partidos políticos, sino con el conjunto de la sociedad argentina. A mí me pasa que hace mucho tiempo siento que las mejores ideas en este Congreso se construyen desde afuera para adentro. Y lo cierto es que en eso tienen un rol fundamental, por ejemplo, las ONG que luchan por el cambio climático, los movimientos feministas, y me parece que debemos de alguna manera dejar de escuchar lo que se habla solamente en los espacios reducidos de reuniones partidarias para escuchar a las mayorías populares. Creo que muchas veces los grandes problemas que tuvimos como gobierno fue por dejar de escuchar a las mayorías populares e intentar gobernar para algunas pequeñas minorías. Ni que hablar lo que hizo Macri con esto, ¿no? Que gobernó para menos del 1% de la población y ese círculo cerrado de amigos que tiene él, de empresarios poderosos que tanto daño le hacen a la calidad de vida de los argentinos cuando plantean la distribución de la riqueza cada vez en menos manos, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Les mando un beso y gracias. Gracias, y gracias también a Nicolás Munafó ahí en el lugar.